En las peores tragedias en alta mar, cuando parece que no hay escapatoria, algunas personas logran lo imposible. ¿Te imaginas sobrevivir meses a la deriva en medio de la nada con nada más que tu propio ingenio? Hoy no vamos a hablar de los barcos que se hundieron, sino de las leyendas que se negaron a hundirse con ellos. Estas son sus historias. El océano es una maravilla, pero no perdona. Cuando la tecnología más avanzada se rinde ante la furia de la naturaleza, la supervivencia se reduce a lo más básico, las ganas de vivir. A lo largo de la historia, miles de vidas se han perdido en las profundidades, pero unos pocos contra todo pronóstico lograron volver, y no volvieron como simples supervivientes, sino como leyendas, como prueba viviente de lo increíblemente resistente que puede ser el ser humano. Hoy te contamos 3 de esas historias, pero no esperes un análisis técnico de los hundimientos. Hoy vamos a conocer a la gente. Vamos a sentir su miedo, a ser testigos de su lucha y a celebrar su regreso casi milagroso. Desde el caos helado del Atlántico Norte hasta la soledad infinita del Pacífico, estas son las crónicas de quienes le vieron la cara a la muerte y no bajaron la mirada. La noche del 14 de abril de 1912, el insumergible RMS Titanic navegaba a ciegas. En la sala de radio, los jóvenes operadores Harold Bright y Jack Phillips trabajaban sin parar enviando mensajes de los pasajeros de primera clase. Bright, el operador subalterno, estaba agotado y se había ido a su litera, dejando a Phillips de guardia. No tenía idea de que, en cuestión de minutos, su vida y el mundo entero estaban a punto de cambiar. Cuando el capitán entró en la cabina con la noticia fatal, chocamos con un iceberg, su profesionalismo tomó el control. Mientras el gigante de acero se inclinaba y el pánico se apoderaba de las cubiertas, Brady y Phillips se quedaron en su puesto, enviando las señales de socorro CQD y SOS, que serían la única esperanza para los que lograran escapar. El agua helada ya se colaba por la puerta de la cabina cuando, por fin, les dieron la orden de salvarse. Pero afuera reinaba el caos. En la cubierta, la vida era una lotería. Bright ayudó a liberar un bote salvavidas plegable, el Collapsible EB, pero una ola lo barrió de la cubierta, lanzándolo al mar helado junto con el bote, que cayó boca abajo. La corriente lo arrastró y lo dejó atrapado bajo el casco en una aterradora burbuja de aire en completa oscuridad. Imagina el horror, estar atrapado bajo el agua, escuchando los gritos de más de 1,500 personas ahogándose a tu alrededor. Con una fuerza que solo nace del instinto de supervivencia, logró salir y junto a otros hombres se aferró al casco volcado. Pasaron horas en esa balsa improvisada, con el cuerpo entumecido, viendo cómo las luces del Titanic se apagaban para siempre. Trágicamente, su colega Jack Phillips, el héroe que se quedó hasta el último segundo pidiendo ayuda, murió de frío en sus brazos. Cuando el barco de rescate, el Carpathia, llegó con el amanecer, Harold Bright era uno de los pocos que quedaban con vida en el Collapsible B, a pesar de tener los pies gravemente heridos por la congelación. Su sentido del deber no había terminado. Al enterarse de que el operador de radio del Carpathia estaba sobrepasado, Bright se arrastró hasta la sala de telégrafos y pasó horas ayudando a transmitir la lista de supervivientes al mundo. Una prueba increíble de que, incluso después de sobrevivir al infierno, su primer impulso fue seguir ayudando. Sobrevivir a una catástrofe rodeado de gente es una hazaña, pero ¿qué pasa cuando el desastre te deja completamente solo, en un silencio que ensordece y con el océano como único compañero y a la vez tu peor enemigo? ¿Cómo se aferra uno a la cordura día tras día, semana tras semana? En noviembre de 2012, José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño, zarpó de la costa de México para una jornada de pesca de 30 horas. Lo acompañaba Ezequiel Córdoba, un joven de 22 años. No sabían que una tormenta brutal los esperaba en el Pacífico. Las olas y el viento destrozaron el motor y los equipos de comunicación, dejándolos a la deriva en una pequeña lancha de fibra de vidrio. Los primeros días se convirtieron en semanas y la comida se acabó. Sobrevivir se convirtió en una rutina brutal. Alvarenga, más experimentado, sabía que tenían que comer lo que fuera. Con sus propias manos cazaba peces, tortugas y aves marinas. Para beber recolectaban la poca agua de lluvia y en la desesperación bebían sangre de tortuga y hasta su propia orina. Pero la batalla más dura no era contra el hambre, sino contra la desesperanza. Ezequiel, más joven, no pudo soportarlo. Se enfermó después de comer carne de ave cruda y poco a poco perdió las ganas de vivir. Se negaba a comer. Aunque Alvarenga le rogaba e intentaba alimentarlo, Ezequiel se rindió y murió tras casi 3 meses a la deriva. Alvarenga quedó en la más absoluta soledad. Cuenta que mantuvo el cuerpo de su amigo en la lancha durante 6 días, hablándole para no perder la razón hasta que finalmente tuvo que dejarlo ir. Ese momento casi lo quiebra, pero a la vez reforzó su determinación. Le había prometido a Ezequiel que uno de los dos sobreviviría para contar su historia. Durante más de un año, Alvarenga luchó solo, contaba los ciclos de la luna para no perder la noción del tiempo. Hablaba solo, cantaba y rezaba para mantener la mente ocupada. Vio pasar buques enormes, pero nadie lo vio. Su vida era un ciclo de cazar, beber, dormir y sobre todo esperar. Finalmente, tras contar 14 ciclos lunares,
Un día vio algo con lo que había soñado durante meses, la silueta de unos árboles. Después de 438 días y más de 10.000 kilómetros, su bote había llegado a un atolón en las Islas Marshall, demacrado, casi sin poder caminar, nadó hasta la orilla y se desplomó. Donde lo encontraron dos lugareños, había conseguido lo imposible. La historia de Alvarenga desafía todo lo que creemos posible. Si estas crónicas de la fortaleza humana te parecen tan fascinantes como a nosotros, suscríbete al canal. Cada semana exploramos eventos y personas que nos hacen preguntarnos por nuestros propios límites. No te pierdas la próxima historia. La soledad puede matar igual que el océano, pero a veces la supervivencia no depende de uno mismo, sino de la cooperación entre extraños. ¿Qué pasa cuando el desastre te obliga a confiar en los demás en medio del caos total? El 13 de enero de 2012, el crucero de lujo Costa Concordia era una fiesta flotante con más de 4.200 personas a bordo. La gente cenaba, reía y disfrutaba del viaje por el Mediterráneo. De repente, una sacudida violenta y un estruendo lo cambiaron todo. El barco había chocado contra unas rocas cerca de la isla de Giglio por una maniobra imprudente del capitán. Lo que siguió fue un desastre provocado por errores humanos. La tripulación, sin órdenes claras, dijo a los pasajeros que era un simple apagón. Pero el barco se inclinaba cada vez más y el pánico se desató. Los platos se deslizaban por el suelo, la gente corría, gritaba y caía en la oscuridad. El caos se multiplicó por el acto más cobarde de la noche. El capitán Francesco Schettino abandonó el barco mucho antes de que todos fueran evacuados, dejando a cientos de personas atrapadas. Sin nadie al mando, sobrevivir se convirtió en un sálvese quien pueda, o en un acto de inesperada colaboración. Los testimonios pintan una imagen de terror, pero también de heroísmo. Mientras algunos luchaban por un sitio en un bote salvavidas, otros se ayudaban. Miembros de la tripulación que sí se quedaron arriesgaron su vida para guiar a los pasajeros por las cubiertas oscuras e inclinadas. La superviviente Emily Lau contó que ella y su esposo, viendo las peleas por los botes, decidieron no empujar y aceptaron su destino. Al final, junto a un centenar de personas, usaron una cuerda para bajar por el costado del barco, esperando horas hasta que un bote volvió a por ellos. No fue una sola historia de supervivencia, sino miles de ellas ocurriendo al mismo tiempo en una noche de terror. La cercanía de la costa permitió que la mayoría se salvara, pero 32 personas perdieron la vida. Quienes sobrevivieron no lo hicieron por un plan de evacuación, sino por la suma de incontables decisiones, pequeños actos de valentía y la pura suerte. Desde la lucha helada de Harold Bright, la guerra solitaria de José Alvarenga contra el océano, hasta el pánico y el heroísmo anónimo en el Costa Concordia, estas tres historias tan distintas entre sí tienen algo en común: una voluntad de vivir que se niega a rendirse. Son la prueba de la capacidad humana para aguantar lo que parece inaguantable. Nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, en el frío más paralizante, la chispa de la vida lucha por no apagarse. Y nos obligan a hacernos una pregunta: ¿de qué seríamos capaces nosotros? ¿Qué fuerza encontraríamos si todo lo demás se perdiera en las olas? Cuéntanos en los comentarios qué historia te ha impactado más. Y no olvides suscribirte para más relatos que desafían lo imposible.